mostrar esta parte del álgebra que corresponde a los productos notables. Mira, para multiplicar este que es un binomio, porque tiene dos términos, con otro binomio que está acá, para hacer eso, para hacer esa multiplicación, hay dos maneras. Una, que tú lo desarrolles de manera normal, es decir, multiplicando, por ejemplo, esta X con la de acá y luego con el 3 que está ahí. Y después de eso tendrías que multiplicar al 10 también con ambos. Esa es una manera de obtener el resultado. Pero lo que tú debes aprender es que hay una manera que es más rápida. Esa es la que debes de saber. Y se hace así, mira. Miras el término común, es decir, el que está aquí y también está allá, que tú ves que es la X. Esa X, o sea, el término común, lo vas a elevar al cuadrado. Y luego vas a mirar a los no comunes, es decir, los que no se repiten, que es el 10 y el 3. Y eso lo debes hacer en tu mente. En tu mente debes hacer esto. Tienes al menos 10 y tienes al menos 3. Y primero haces eso, menos 10, menos 3. Y tienes que saber cómo se opera eso. Eso te da menos 13. Y eso lo vas a poner acá. Y eso que ha salido aquí lo vas a multiplicar por el común. ¿Y quién es el común? La X, pues, ¿no? Entonces lo multiplicas por el común. Y finalmente, para terminar, vas a hacer esto. Estos que están acá, ahora los vas a multiplicar. Para eso tienes que saber la regla de signos en la multiplicación. Si tú multiplicas eso, te va a dar 30. Y en multiplicación, cuando ambos tienen el mismo signo, ¿no ves que ambos son negativos? El resultado saldrá positivo. Y ahí está. Esa es la forma rápida, eso es lo que tú tienes que aprender. Vamos a ver otro ejemplo, mira. Acá lo vas a hacer así. Lo vas a hacer así. El común, miras quién es el común. Es la X otra vez. Puede ser otra letra, ¿no? En este caso, en este ejemplo es la X. Entonces sería así. El común lo elevas al cuadrado. Y ahora ya te he dicho qué cosa tienes que hacer. Miras a los no comunes, el más 2 y el menos 9. Y operas eso. Eso de ahí te da menos 7. Es regla de signos de la suma y resta, que tienes que saber. Ahí cuando tienen signos diferentes, porque este es negativo y este es positivo, cuando tienen signos diferentes se restan. Y se le pone el signo del mayor. El mayor es este y tiene negativo. Eso lleva el resultado. ¿Y qué te dije que se hacía con eso? Se multiplica por el común. O sea, por la X, que es el común. Y finalmente, estos que están aquí, los tienes que multiplicar. Si tú multiplicas esos, te va a dar 18. Y en multiplicación, cuando tienen signos diferentes, el resultado sale negativo. Y esa sería la respuesta a este segundo ejercicio. Eso es todo. Ya te muestro más. Saludos por allá, por Caraballo, en Lima, Perú. Nada más. Me voy. Chao.